Miércoles 4 de mayo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, nuestra revista de prensa, nuestro recorrido diario, el paseo que hacemos por el kiosco cada mañana para ver las portadas, para leer y comentar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y también, como siempre, vistazo a la prensa digital. Hoy, como sospecharán, las fotos de los periódicos cordobeses son para los patios, que ayer comenzaron una nueva edición, la fiesta singular de Córdoba para el mayo festivo, y así lo reflejan, digo, los periódicos en papel. El Diario Córdoba ha escogido uno de los patios para su fotografía, la verdad que no, sí, el patio de San Basilio. Titula Normalidad y 41.812 visitas en el primer día de patios, con esa foto que firma Manuel Murillo. El titular lo está leyendo, subida exponencial de la violencia machista en menores. Ahora hablamos de este tema. El diario ABC también ha escogido el tema, y lo tienen, de los patios, en este caso con la lluvia. La lluvia que no afea, dice, un inicio de patios que augura cifras de récord. En este caso también es el Alcázar Viejo, San Martín de Roa, la foto de Valerio Merino. El titular para el asunto del escándalo Pegasus o el caso Pegasus, Sánchez, dice, presidente del gobierno, Pedro Sánchez, blinda a Robles, a Margarita Robles, pero no a la directora del CNI, que parece que tiene su puesto en entredicho. No sabemos qué ocurrirá. Hay comparecencia de esta señora para explicar un tema sobre el presunto espionaje o escuchas irregulares, y de sus declaraciones saldrá o no la decisión de mantenerla o sustituirla. El diario El Día, la foto es de la misma mujer, como ven, en el mismo patio, en Martín de Roa 7. Lluvia en el estreno de los patios, titula el diario El Día, sobre una foto de Juan Ayala. Las tormentas deslucen la primera jornada de la fiesta, que será controlada con Big Data, con datos extraídos a través de la telefonía móvil fundamentalmente. En cuanto al titular, ahora hablamos de los patios. En cuanto al titular, el presidente de la Audiencia alerta del abandono que sufre la justicia en Córdoba. Ayer, el presidente de la Audiencia Provincial, Sánchez Zamorano, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, hizo una reflexión acerca de la memoria anual del TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y entre otros asuntos, pues habló, como leen los periódicos, el diario Córdoba destaca el tema de la subida exponencial de violencia machista en los menores, y el diario El Día recoge pues ese abandono del que alerta recurrentemente, tampoco es ninguna novedad porque son temas que va surgiendo cada año. Bueno, por abundar el tema de los patios, ayer a las 10 y pico de la noche llegaron datos de la ocupación, de las visitas en los patios, y lo recogen todos los periódicos. Saben que hay un sistema de conteo para saber cuántas personas visitan cada patio, y en total, como señalan los periódicos, fueron 41.812 las visitas que se produjeron ayer en los patios de Córdoba. Saben que hay una serie de rutas, 1, 2, 3, 4, 5, son 6 rutas y unos patios fuera de concurso. Hay que destacar que la ruta, hay que recordar, porque cada año ocurre igual, la ruta que recibió más visitantes fue la del Alcázar Viejo. De las 41.000, pues 14.500 fueron en el Alcázar Viejo. Hay un patio, en el de San Basilio 44, el de la fotografía que veíamos antes, que tienen casi solo ese patio, tantas visitas como la ruta que tienen menos, que es la de Regina Realejo, donde apenas hubo 1.700, 1.500 en el patio este de San Basilio 44, 1.700 en el conjunto de la ruta de Regina Realejo. Este es el dato fundamental que creo que habría que hacer reflexionar al ayuntamiento en el que organizan las rutas. Me parece interesante el concepto ruta, porque para las personas que vienen de fuera es complicado localizar todos los patios, calles estrechas, calles que a veces, como saben, no aparecen en el callejero, porque en el callejero me refiero en los navegadores, y luego no se puede hacer evidentemente como sea caminando. Entonces está bien la idea de la ruta, pero claro, a lo mejor hay turistas que van a pasar en Córdoba un rato y no se van a ir hasta Regina o al Rialejo para ver ahí un patio. Por ejemplo, el patio de Pedro Verdugo 8 recibió 183 visitas en el día de ayer, mientras, como le digo, el de San Basilio 44 recibió casi 10 veces más, 1.520 visitas. No es que sea un patio más bonito, no es que sea mejor patio, ni mucho menos, sino que está en una ubicación que favorece las visitas. Digo con esto que una de las intenciones de crear las rutas era dispersar el turismo. Ayer no hubo grandísimas colas, pero sí que hubo ya un grupo de visitantes importantes que tuvieron que aguardar para entrar al patio. Entonces, claro, si se consiguiera diversificar y dispersar el turismo, sería más fácil evitar las colas. Digo, donde voy al final de todo esto, que a lo mejor en vez de tantas rutas,
rutas más largas en las que les obligaran a los visitantes a dar una vuelta más larga, mientras que hay una ruta, como es la del Alcázar Viejo, que se lleva la tercera parte de la visita, en este caso más de la tercera parte, bastante más de la tercera parte de la visita de ayer martes, pues difícilmente se podrán acceder a otros patios que, como digo, no tienen nada que envidiar en muchas ocasiones a las que hay en el Alcázar Viejo. De los patios del Alcázar Viejo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay 10 patios con más de 1.200 visitas. Son el gran número, lógicamente son las mismas personas, no es que fueran personas distintas, ¿no?, que van de patio en patio, pero eso hace pensar que haría falta diseñar, quizá, no digo, es una idea que lanzo, algún tipo de ruta un poco más larga para que llegasen los turistas también a las zonas estas que están más alejadas de Córdoba. Después del Alcázar Viejo, con 14.000 visitas, la siguiente zona con muchas visitas fue Santa Marina, San Agustín, recibió 7.000, el entorno quizá de Palacio de Viana, que también recibió bastantes visitas. Luego está la Judería, San Francisco, también el calor de la catedral, de la mezquita, 6.800 visitas, y luego 4.000 visitas tuvieron tanto la zona de San Lorenzo como la zona de San Pedro, y muy alejado, con 1.700 visitas, la zona de Regina Realejo. En cuanto a las visitas a los patios institucionales, los que no concursan, bueno, hay que decir que fue en algunos casos testimonial. Por ejemplo, al patio de la Subdelegación de Defensa, al antiguo gobierno militar, entraron 39 personas. Igual daba un poquito de miedito cuando llegaba ahí y veía al militar a la puerta. Bueno, pues se puede entrar a ese patio, hubo 39 visitas. Y al del Archivo Histórico, en la calle Pompeyos, hubo 40 visitas. Por lo mismo, está un patio muy escondidito, un patio que no es de fácil acceso, que la entrada parece un poco complicada, no está tras el zaguán como suele haber en otros patios. Sin embargo, el de la Casa Árabe recibió casi 900 visitas, o el Palacio de Viana 564. Por cierto, hoy es día de jornadas abiertas en el Palacio de Viana, aprovechando el tema de los patios. Bueno, comenzó bastante bien la fiesta de los patios, como saben, a pesar de la lluvia, como leemos. La lluvia afectó durante, sobre todo, la tarde de ayer, con varios champarrones muy introspectivos, que, bueno, pues hicieron que las personas que estaban pensando en acudir al patio se lo dejaran, quizá para hoy. Y todo augura, como señala el diario El ABC, por ejemplo, en la portada, que habrá cifras de récord en esta edición de los patios. Decía yo ayer, edición del reencuentro, pero no tanto, porque no han faltado los patios a pesar de la pandemia. Se han pospuesto, se han cambiado de fecha, se ha cambiado el esquema, pero patios no han dejado de abrir las puertas durante la pandemia. Los patios es hoy el gran referente del turismo en Córdoba, por encima de las cruces, por encima de la feria. Es verdad que se ha hecho un trabajo muy importante, lo hemos comentado muchas veces, de promoción de los patios. Hace 10 años que la UNESCO declaró los patios de Córdoba como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hace 100 años que se celebra el concurso de cruces, donde patios, 101 años, hizo 100 el año pasado durante la pandemia, y la promoción que se ha hecho de manera muy correcta, pues ha dado sus frutos. Es difícil que hoy en España haya quien no identifique patios con Córdoba y Mayo con patios y con Córdoba, y eso hará que los turistas pues probablemente superen el millón, las visitas superen el millón durante este ciclo de 12, 14 días, las 2 semanas que dura la fiesta de los patios. ¿Por qué hago referencia a esto? Pues porque es probable que haya que aprovechar esas visitas que llegan a Córdoba para conocer los patios, para mostrar el resto de patrimonio. Y a lo mejor habría que replantear que el número de visitas aporta, lógicamente, y siempre lo decimos, Córdoba es una ciudad acogedora, nadie estorba, nadie es mal recibido, pero muchas de las personas que llegan a los patios, llegan por la mañana, se dan un paseo, ven 2 patios, cogen el coche y se vuelven a su casa por la tarde. Turistas de cercanía, de las provincias limítrofes, incluso de la provincia. Y bueno, pues hace falta aspirar a otro tipo de turismo que genere mayor riqueza y genere otro retorno económico, ¿no? que pernocten en la ciudad, que visiten varios patios, en fin. Por eso digo que la diferencia importante entre un patio en el Alcázar Viejo y un patio en la zona del Realejo o la zona de Regina hace que pensar que ese tipo de personas, ese perfil de turista, no viene a ver patios, viene a ver un patio o 2 patios y luego, pues eso, a lo mucho, a lo más, come en un bar cercano y se vuelve a su casa. Creo que había que intentar aprovechar más este filón de los patios para vender otro turismo que no esté tan estacionalizado, a pesar de que los patios, como decía antes, no solamente se pueden visitar en mayo, también hay patios en Navidad, hay patios en otoño, el año pasado hubo patios en otoño, hay visitas que no cierran durante ningún momento del año porque son visitas concertadas por empresas,
pero bueno, tienen esa referencia única del patio. En Córdoba hay dos grandes referentes, la mezquita y los patios, cuando el patrimonio de la ciudad es mucho mayor que eso y en ocasiones parece que se desaprovecha. Es como quien va a Segovia a ver el acueducto, lo ve y se vuelve. Bueno, pues ya que están allí hay que aprovechar para llevarlos a otro sitio. En el caso de Córdoba no conseguimos sacarlo de ese entorno al Alcázar Viejo para los patios, la mezquita o la judería para los turistas que vienen el tema patrimonial y cultural. Bueno, patios duran hasta el 15 de mayo, habrá muchos días para hablar de patios. Hoy visita, por cierto, los patios el presidente de la Junta de Andalucía, estuvo hace unos días, el jueves, estuvo visitando las cruces, hoy le toca los patios, habrá que ver cuándo le toca la feria, porque parece que se tomó en serio el presidente andaluz, en pre-campaña, por cierto, entre comillas, la visita a la fiesta de Córdoba. Bienvenido también, como siempre, efectivamente, evidentemente, y luego hablaremos durante el informativo, el magazine de la visita de Juanma Moreno Bonilla. Información que no está publicada y que aparece ya en algún periódico digital, el paro. Hoy se han conocido los datos de los inscritos en el INEM durante el mes de abril. Marzo fue un mal mes, abril ha sido un buen mes. ¿Por qué? Pues porque ha tocado la Semana Santa. Estábamos hablando antes de la incidencia que tiene el caso de Córdoba, el turismo, en Córdoba y en España, porque los datos son positivos a nivel de Córdoba, de Andalucía y de España. Titula el diario Cordópolis, el paro baja en Córdoba en más de 2.000 personas durante el mes de abril. Como les digo, Córdoba tiene un empleo muy estacional, depende mucho del sol, depende del turista, de la agricultura, y cuando vienen bien dadas, en el caso de abril, porque cayó la Semana Santa al principio del mes, con lo cual animó todo el resto del mes. También en abril hubo ya una fiesta, las cruces, también hubo alguna celebración, romería, en fin, hubo las catas del vino. Todo eso ha hecho que Córdoba viva una primavera desde el mes de abril, mientras que marzo, como saben, este año fue bastante peor porque no hubo ni cruces, ni cata, ni vino, ni Semana Santa sobre todo. De hecho, de los 2.003 parados menos que hay en el mes de abril con respecto a marzo, según datos del INEM, bueno, del Servicio Andaluz de Empleo, esto es información pública del día, como ven, todos los periódicos se han ido haciendo eco en la página digital de este asunto. De los 2.003 parados de menos que hay en Córdoba inscritos en las oficinas del desempleo, de abril a marzo, 979 son empleados del sector servicios, es decir, restauración, hoteles y comercio, muy vinculados, por lo tanto, al turismo y muy vinculados a la Semana Santa. También ha habido un buen comportamiento en el trabajo en el campo. Marzo fue un mal mes, con la campaña de la aceituna recién terminada, ahora empiezan otras campañas, empieza a reactivarse el campo. De nuevo, el sol, cuando la meteorología acompaña, crece el empleo tanto en la agricultura como en el turismo. Tampoco estuvo mal en la construcción, 254 parados menos, y sí estuvo peor en el sector industrial, donde ha habido 29 parados más. El cómputo global, como les digo, 2.003 parados menos y un total de 68.541 personas que siguen inscritas en la lista del paro en la provincia de Córdoba. En el nivel andaluz, Andalucía es la comunidad que lidera la caída del paro en España. Ha habido 33.000 parados menos de abril a marzo, o de marzo a abril, que también, lógicamente, coincide, pues como decimos antes, Semana Santa no solamente se produce en Córdoba, también en Sevilla y Málaga y otros sitios, no como la nuestra, pero también hay. Y eso provoca que haya también mucho trabajo en otras provincias y que la cifra del paro se haya reducido en esos 33.000 personas. La comunidad que más parados ha descontado, la siguiente es Madrid, con la tercera parte, con menos de la tercera parte, con 10.000, Andalucía 33.000, en Madrid 10.000, en Baleares 7.500. La dependencia que tiene Andalucía, e insisto, soy muy insistente, con respecto a la meteorología, es evidente. La Semana Santa ha caído en abril, se ha reactivado todo el proceso de nuestro turismo y eso ha hecho que por encima de otras comunidades autónomas, donde también hay Semana Santa, por cierto, y solamente Madrid, que tiene su propia idiosincrasia, y Baleares, también muy dependiente del turismo, han dado un poco ahí a la altura de Andalucía la reducción del paro. Aún así, en España también ha habido récord, el paro a nivel nacional ha bajado en 86.000 personas, en total quedan inscritos 3.022.000 personas, es el nivel más bajo de un mes de abril desde hace 12 años. Abril, como les digo, es un mes que suele ser bueno o malo dependiendo de cuándo caiga la Semana Santa, y en esta ocasión pues es el mejor mes de abril de los últimos 12 años, del año 2008. 65.422 parados menos en el sector servicios en España,
España es un país turístico, España es un país que vive también del turismo, aunque la dependencia que existe en España, en Andalucía y en Córdoba con respecto a España, pues no es evidentemente proporcional. Esos 60.000 parados menos de España, pues hagan la traslación con los 2.000 de Córdoba y no se das cuenta. Correspondería mucho menos creación de empleo en Córdoba si se hiciera un porcentaje, un reparto real. Hay una dependencia mayor en Andalucía, en Córdoba, del turismo y se nota en la cifra del paro. En esta ocasión, afortunadamente, también cuando el turismo viene mal dado, pues las cifras de paro pues aumentan. Bueno, más cosas, que las hay. El tema de la memoria del TSJ que les contaba. Ayer el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, hizo análisis de la memoria del TSJ, la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Muchos datos. El primero, como señala el diario El Día, que faltan recursos. Dijo que faltaban al menos 5 jueces, 2 magistrados para la Audiencia Provincial, uno para cada una de las secciones, de lo civil y de lo penal, y al menos 3 jueces más en el juzgado de instrucción, el juzgado de familia, y creo que también en un juzgado de lo penal, creo, ¿no? No me acuerdo ahora. Señaló 3 juzgados donde hace falta incrementar la presencia de magistrados, además de la audiencia provincial. Eso está motivando que haya un atranque importante en la ejecución, sobre todo de sentencias. Dio un dato concreto muy significativo. En el juzgado número 6, el que se ocupa de lo penal, que se ocupa de la violencia de género, la magistrada que lleva ese juzgado dictó 580 sentencias el año pasado. Se hace la cuenta, le salen, quitando los festivos y tal, y salen que hay días que habrá dictado hasta 3 sentencias. Son sentencias complicadas además, porque el caso del juzgado de violencia de género, habitualmente hay solo una parte, la denunciante, que es quien aporta pruebas periciales, testificales, y el juicio es un poco complejo. Pero es que además la ejecutoria, la ejecución de la sentencia es compleja también, porque no solamente hay penas privativas de libertad, que las hay en algunas ocasiones, sino que hay penas medidas en paralelo, como pueden ser, por ejemplo, orden de alejamiento, como puede ser, por ejemplo, la instalación de una pulsera telemática para medir precisamente ese alejamiento, o la prohibición del uso de armas de fuego. Todo eso hace que la ejecución de la sentencia sea complicado, y aún así ese juzgado dictó más de 500 sentencias en un solo año. Hay otros juzgados que van mucho más holgados, no hasta el punto de acercarse al módulo de referencia, al que marca como óptimo el TSJ. Algunos sí que está incluso por abajo, en la provincia, pero sí que destacó Sánchez Zamorano el colapso. Él insiste en la reforma de la oficina judicial, entiende que la justicia, el sistema judicial está demasiado atomizado, hay muchos juzgados, en Córdoba hay 21 juzgados, en 11 partidos judiciales. Él entiende que son muchos, que ahora con la distancia y con los medios telemáticos se podía centralizar mucho más, o como mucho comarcalizar, y evitar esa dispersión de juzgados, y eso haría que si en vez de haber un juzgado con un juez o 2, hubiera un juzgado provincial con 10, 15 magistrados, no habría este colapso, porque el día que menos trabajo en uno se ocuparía de otro caso. Bueno, eso es su opción, parece que esa opción va adelante, pero no va tan rápido como él quisiera. En cuanto al tema de la violencia en menores, entre los datos que él dio, habló de que en Andalucía se está produciendo un fenómeno preocupante, y es que de los casos que llegan de los menores que atiende, asuntos que atiende el juzgado de menores, el 12% son casos de violencia, perdón, ha aumentado el 12% los casos de menores que cometen presuntos delitos o delitos de violencia de género o violencia doméstica. Violencia de género, como saben, hacia sus parejas o exparejas, y violencia doméstica hacia sus progenitores, fundamentalmente hacia sus padres. Son menores que, bueno, decía ella, Sánchez Zamorano, que este asunto no se solucione con represión, porque son niños, porque son menores, hablamos de juegos de menores, sino que hay que afrontarlo desde la educación, desde cambiar determinados valores. No tiene ningún sentido que con las campañas que se están practicando, se están realizando, por ejemplo, en cuanto a violencia contra la mujer, pues se sigue incrementando en edades muy tempranas violencia chicos que agreden física, psicológicamente, o que acosan a sus parejas, a sus compañeras. Y el caso de la violencia doméstica, pues es más antinatural incluso. O sea, jóvenes, niños, que agreden a sus padres, que agreden o físicamente o psicológicamente o de la manera que fuera
Y digo que, según ayer comunicó el presidente de la Audiencia, se ha incrementado en Andalucía, son datos que se pueden extrapolar a Córdoba, hasta en un 12% este tipo de delitos. Bueno, preocupante que no, decía él, los jueces dictan sentencias según la ley que existe, pero que no se va a corregir a base de represión, sino que habrá que corregirlo desde otro ámbito, fundamentalmente desde la educación. Bueno, para más cosas, aquí también en los periódicos. Me voy al Big Data, le explico por qué. Hoy hay varias referencias al Big Data. ¿Qué es el Big Data? Bueno, pues ese conjunto de datos que se pueden ir recabando a partir de la tecnología para su utilización y para modificar algunas conductas, me explico. Por ejemplo, en este caso, el diario, todos los periódicos lo recogen, los patios, en esta ocasión no habrá drones vigilando cuántas personas entran y si usan mascarilla o no, sino que se va a utilizar el Big Data para ver cuántos visitantes llegan a los patios y ver cómo se puede corregir para próximas ediciones. A través del teléfono móvil, según van entrando los visitantes al patio, de manera anónima, pues el teléfono va a recoger incluso el lugar de procedencia, el tiempo que están dentro de cada patio, a qué patio han ido antes, por la ruta, en fin, una cosa que da un poco de miedito, ¿no? Ese control que es de nuestros movimientos, pero que se ha utilizado de manera conveniente, no hablamos del Pegasus, hablamos de una manera conveniente, pues puede ser muy útil, como decía yo antes, para definir nuevas rutas o para hacer otras estimaciones, ¿no? Ayer Lourdes Morales, la delegada de Transformación Digital del Ayuntamiento, explicó de qué va esta película, de la utilización del Big Data. Creo que es muy útil, se ha empleado en muchas ocasiones, incluso recuerden un proyecto hace algunos años para medir el tránsito peatonal por algunas calles mediante el Big Data. Si pasa por la calle Cruz Conde y hay un dispositivo que recoge cada una de las personas que pasan por allí, pues el número pues puede modificar, puede permitir cambiar algún tipo de normativa municipal, de regulación o de control o de disposición de espacio, no sé, con uso, lógicamente, siempre pensando en mejorar la vida de la ciudadanía. Pero es que no solamente el tema de los patios, también EMAXA va a utilizar el Big Data para también modificar conductas suyas, me refiero, o programas. Es decir, lo he leído en el ABC, creo que lo he visto. Titula EMAXA gestionará el ciclo integral del agua con el Big Data. Saber cuánta agua consumimos, saber a qué hora se consume más agua, detectar consumos irregulares, que también puede determinar que haya una fuga, por ejemplo, o que haya un enganche irregular o un uso indebido del agua. Y eso permitirá, pues, que en caso de que un día hubiera que, por ejemplo, restringir el consumo, el abastecimiento de agua por manera de sequía, saber a qué hora sería más conveniente, en qué zona se puede cortar el agua y no hacerlo de manera indiscriminada. Es un proyecto antiguo, este de EMAXA, que lo intentó en varias ocasiones con contadores inteligentes y que ahora, a través de esta tecnología, va a ser mucho más barato que cuando se intentó aplicar y mucho más útil porque aportará otros datos. Repito que se trata de información anónima, en principio, no es que sepan cada uno de nosotros cuánta agua bebe y cuántas veces se levanta por la noche a tirar de la cisterna, sino que se trata de computerizar todo esto para sacar un perfil de consumo y ser capaces de adecuar el servicio que presta cada compañía a las necesidades reales de la población. Muchas veces hemos criticado aquí, en este programa, que no hay datos suficientes, no se maneja información suficiente para, no digo personalizar, pero sí al menos individualizar determinados programas municipales. Y vuelvo al tema del agua o del autobús o del que sea. Hay líneas de autobús que van vacías, y el único control es el control, en el caso de autobús, el control del ticket, en el caso de EMAXA es el pago de la factura, pero no son datos del todo fiables. También va a haber, lo he leído, no sé dónde lo he leído esta vez, no sé dónde he leído, también en el Sadeco, creo que ha sido en Cordópolis. Sí, dice Cordópolis, Córdoba instalará sensores por toda la ciudad para garantizar una recogida silenciosa de la basura. No es exactamente el Big Data, pero parecido. También se trata de medir los hábitos de la población, en este caso no con el móvil, sino son sensores acústicos para determinar el ruido que hacen los camiones de basura, por ejemplo, y la huella de carbono, la contaminación
que aplica, que produce, para también de nuevo cambiar hábitos. Se van a instalar 120 sensores en los grupos de contenedores de basura y se medirá si el ruido que hace está por encima de los límites permitidos. Yo digo que alguno de ellos sí que lo está, sobre todo los que recogen botellas de vidrio a una hora de madrugada, y también la huella de carbono. Se trata, como señala esta información de Cordópolis, pues de ir hacia una recogida silenciosa de la basura, que no molesta a los vecinos y que además sea menos contaminante o más sostenible. De hecho, se utilizan fondos Next Generation, los fondos europeos Next Generation, para este programa, que deben llevar algún tiempo funcionando, o sea, en proyectos. Son 780.000 euros que aporta Europa para, bueno, no sé si aporta entero, ese es el presupuesto del total del programa, para instalar unos sensores a 2,5 metros de cada grupo. Estarán, por cierto, digo de altura, estarán señalizados, porque cuando vayan a bajar la basura verán que hay un aparatejo puesto ahí, dirán, esto si me está grabando, ¿para qué estoy echando aquí? Estarán midiendo esos sensores, como digo, la huella de carbono, es decir, la contaminación, y también el ruido que hacen las máquinas cuando recogen la basura. Hablando de subvenciones, publica el diario ABC que la Junta concede una ayuda a Vincorsa para construir 213 apartamentos de mayores en Samana-Arro. Saben que es un proyecto muy antiguo, el de Samana-Arro, que está en marcha y funciona muy bien. Son unos apartamentos tutelados, apartamentos pequeñitos, son unidades habitacionales que normalmente tienen una habitación con un salón y nada más, y que disponen, son de apenas 35 metros, pero disponen de servicios complementarios comunes, desde locales de ocio, salas de lectura, salas de reunión para las personas que viven allí, y también lavandería, por ejemplo. No hay que tener la lavadora dentro de la vivienda, sino que se baja, muy americano por cierto esto, se baja a la lavandería, se lava la ropa y se sube para casa. Bueno, pues se va a construir 113 apartamentos más, una nueva promoción y 151 trasteros en Samana-Arro, esquina con Músico Cristóbal de Morales, creo que sea la otra calle, y la Junta ha concedido una ayuda de 3,5 millones dentro del programa de fomento del parque de viviendas de alquiler, porque son viviendas de alquiler. Esta que ve, la parte curva, es la parte primera que hay, la primera fase, y la parte recta es la parte que se va a construir de nuevas, con 113 apartamentos más. La mitad de los apartamentos irán destinados a personas de rentas bajas y la otra mitad para personas mayores, también de rentas bajas, pero con un nivel más permisivo en cuanto a la renta y sin más en cuanto a la edad. La idea es que no sea un geriátrico, sino que sea un edificio de viviendas en la que convivan personas mayores, personas jóvenes, personas con dificultad económica y que aprovechen esos servicios comunes. Es una idea, como digo, muy antigua. Creo que estaba todavía la alcaldesa Rosa Aguilar, esto lo puso en marcha cuando era presidenta de Vincorsa Victoria Fernández, y que sigue funcionando y que por lo tanto se sigue ampliando. Muy interesante este asunto. Hablando de vivienda, me he encontrado en el diario Córdoba una información sobre la vivienda social en alquiler de Abra, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Lo firma Araceli Arjona en Diario Córdoba. Abra tiene un centenar de pisos ocupados o en situación irregular en Córdoba. En total, Abra, que es la Agencia de la Vivienda de Andalucía, tiene 7.154 viviendas en Córdoba. La gran mayoría, el 80%, son pisos de alquiler que están en las barriadas de Morera, de Palmera y de Guadalquivir. El resto son locales comerciales, hay 1.400 en compraventa que son, como digo, locales comerciales, son garajes, etcétera. Bueno, pues de los 7.154 pisos que tienen inmuebles, perdón, no pisos, inmuebles, hay 103, creo que son 107 viviendas que, según consta en los archivos de Abra, están en situación de irregularidad. ¿Por qué? O están ocupados, o tienen un uso indebido, o no se destinan a la vivienda habitual de quien fue adjudicatario. En muchas ocasiones hemos hablado de la situación, fuera ya el tema de la legalidad, de la irregularidad, del riesgo y de la insalubridad que provoca en ocasiones que haya viviendas y locales ocupados sin abastecimiento de agua potable, sin saneamiento, incluso sin conexión eléctrica, porque son viviendas ocupadas. La Junta de Andalucía construyó esas viviendas sociales pensando en personas con recursos reducidos,
o sin recursos. Estos son viviendas de alquiler donde, por cierto, hay un nivel de endeudamiento muy alto. No todo el mundo paga su recibo y se entiende que es que no tienen dinero para hacerlo, pero no basta con que un día se entregue la vivienda y luego mirar para otro sitio si hay ocupación irregular o si hay un uso indebido o si hay unas condiciones de infravivienda, porque en ocasiones hemos observado cómo en algunos de estos locales viven familias, como les digo, sin ningún tipo de servicios básicos. Parece que están unas chabolas, pero en el bajo de un edificio. Creo que hay una responsabilidad y que, bueno, no me parece mal que la Junta ponga en marcha acciones de desahucio si ve que son irregulares. Luego habrá que ver si esa persona que se desahucia de un local de estos hay que trasladarlo a otro sitio, porque el problema que tiene habitacional no se soluciona con echarlo del piso. Habrá que darle proponerle otra solución para su residencia. Pero sí que es cierto, como digo, como dice esta información, que hay un centenar, sobre 7.000 pisos, hay 107 que están, inmuebles, que están en situación de irregularidad y que la Junta pues está intentando solucionar. Hay mucha más información, se nos acaba el tiempo, como siempre, les invito a que sigan. Habla el periódico Córdoba de los 500 años de veterinaria, una exposición muy interesante que recorre la historia no de la facultad, sino de la disciplina de la veterinaria en Córdoba, muy interesante. Habla también el diario El Día, en la portada, de cómo los equipos se empiezan a prepararse a la temporada que viene, entre ellos el Córdoba Futsal, todavía no ha acabado la suya y está todavía con opciones de avanzar bastante más, pero ya está pensando en la que viene y mucha más información, los periódicos, vi algo por aquí en el diario ABC que ahora no recuerdo. Bueno, como siempre les invito a que bajen al kiosco, compren un periódico, lo lean en internet, escuchen la radio o vean la televisión, si es posible que vean PTV. Mañana seguimos, hasta entonces como siempre, gracias por su atención.